Bueno, seguimos acá y vamos a empezar a explicar uno por uno cada uno de los helpers que trae por defecto el framework. Vamos a empezar con el helper Arise. Todo lo que yo diga aquí en estos videos, donde voy a explicar cada helper de forma individual, se los pueden insertar perfectamente y irse directamente a la documentación y leer. Si gustan de leer, simplemente ahí estará todo. Si no, pues bueno, miren aquí en el video que yo voy a explicar cada una de las funciones que contiene cada helper. Ok, bueno, vamos a empezar con el Arise. Yo aquí creo un array, muy bien, para hacer los tests con él. Y ahora, fíjense, por ejemplo, aquí estaría la primera función dentro del helper, que sería getKey by index. ¿Esto qué hace? Esto nos va a devolver un índice numérico relacionado a un índice asociativo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si yo tengo esto acá, nosotros sabemos que esto evidentemente es un arreglo asociativo, porque los índices son strings. Si yo intentase hacer, por ejemplo, echo a 1, ahí me daría un error porque evidentemente 1 no existe allí. Si yo hago aquí, me dice, fíjense, 1 no existe en ese arreglo que está acá, en ese arreglo A, porque no está definido allí. Pero yo sé que, por ejemplo, si esto no tuviese estas cosas acá, o sea, fuese un arreglo secuencial simple, que no tuviese los índices como strings o cualquier cosa, 1 correspondería a la D, porque esto sería el 0, el 1 y esto sería el 2. Entonces, si yo quiero en determinado momento, sea cual sea la circunstancia o por cualquier motivo, dado un índice asociativo, cualquiera de estos índices, saber en qué posición relativa a un índice numérico se encuentra, puedo utilizar esa función del helper. Por ejemplo, lo que va a hacer esta función es que si yo le paso la X en este arreglo, él me va a devolver el número 1. Vamos a verlo. Primero vamos a cargarlo. Entonces tendríamos que escribir helper. Lo cargamos y aquí se llamaría array, ¿cierto? Entonces aquí simplemente haríamos array, dos puntos y colocaríamos el nombre de la función que recibe dos parámetros. El primer parámetro es el índice. En este caso voy a poner la X y el segundo es el arreglo que se va a evaluar. En este caso el arreglo A. Al yo escribir, bueno, al yo ejecutar, me sale el número 1 porque es el que corresponde acá. Si yo escribiese hola, me saldría el número 0 porque es la primera posición del arreglo. Aquí está la posición 0. Si escribo A, fíjense qué sucede. Me devuelve la posición 2. Y si escribo cualquier cosa que no esté allí, cualquier índice que no exista, me devuelve menos 1. Por tanto, cuando yo coloque un índice allí que no exista, me devuelve menos 1. Cuando me devuelva cualquier número diferente de menos 1, entonces es porque el índice existe y está en ese número que me está devolviendo. Ese sería el primero. Vamos con el segundo. Este que está acá nos va a convertir, bueno, si tenemos básicamente valores repetidos en un arreglo, esta función del helper nos va a unificar todo y quitar los valores repetidos. Por ejemplo, si tendríamos, vamos a utilizar otro arreglo, dejar ese por allí, B, y aquí vamos a escribir otro arreglo, en donde vamos a tener 1, 2, 3, 4, 1, 1, 5, 6, 7. Si yo hago un var dump de ese arreglo, básicamente veremos cómo está construido. Tiene esto que está acá, cada uno de estos elementos. Podríamos verlo un poco mejor si escribo print r. Aquí está la posición 0 el 1, el 1 está el 2, en el 2 está el 3, en el 3 el 4, etcétera, etcétera. Y aquí en el 4 está el 1 y en el 5 está el 1 otra vez, los estoy repitiendo, ¿bien? Entonces con la función que yo tengo se me va a ahorrar estos que están acá. Simplemente tendríamos que llamarla y lo único que habría que hacer sería, por ejemplo, escribir files no, arrays, dos puntos, colocamos el nombre y aquí le pasamos el único parámetro que ella recibe, que es el arreglo que se quiere modificar. Y listo, fíjense que ya esos que están aquí salieron totalmente. Si yo ahora, por ejemplo, necesito sobreescribir su valor, pues simplemente lo único que hago es hacer esto y ya yo tengo sobrescrito el valor de este arreglo y ya no tengo más estos números que están aquí. Esa sería la utilidad de la función. Vamos a ver otro. IsaSoc, ¿qué hace esto? Esto nos va a devolver, para que aquí no se confundan, no necesariamente tienen que ser números, ¿ok? Es un arreglo secuencial y esto es un arreglo asociativo. Esto lo que nos va a dar es un valor booleano. Nos va a decir que es verdadero cuando el arreglo que estamos evaluando es asociativo enteramente y falso cuando no es asociativo porque al menos uno de sus elementos es secuencial. Por ejemplo, en el caso de, vamos a crear otro arreglo, que sea array, colocar A y aquí colocaríamos B. Fíjense que ya esta posición de acá es la posición 0 porque la primera posición se llama A, ok, esto ya es PHP, bien.
Esto no es totalmente asociativo, este arreglo, ni tampoco es totalmente secuencial. Cuando yo pase esto por acá, vamos a hacer un var_doom del arreglo C. Vamos a ver qué nos pasa en pantalla. Nos va a devolver el... obvio. Es esto lo que quiero mostrar. Arrays. Muy bien. Aquí coloco si es asociativo o no. Me faltaron 2 puntos. Y ahora sí me va a devolver un valor booleano. Aquí me dice true. Me está devolviendo true porque el arreglo es de este tipo asociativo. Muy bien. Si yo coloco, por ejemplo, B y cargo, me dice que es false porque es enteramente secuencial. Si yo coloco A, pues recargo y me dice que es true porque también es asociativo. Y listo. Otro más sería, por ejemplo, isNumericArray. Yo coloco esto en la A y me va a devolver enseguida false porque no es un arreglo secuencial. Si lo coloco en C y recargo, fíjense que también me devuelve false porque no es enteramente secuencial. Pero si lo coloco en B y recargo, me devuelve true porque es enteramente secuencial. O sea, todas las posiciones son numéricas. Ese sería isNumericArray. Y aquí simplemente lo que estaríamos obteniendo sería un elemento random dentro de un arreglo. Por ejemplo, vamos a chequear. Vamos a colocar el que más cosas tiene, que es el B. Entonces si yo hago esto, me devuelve el número 1. Si vuelvo a cargar, me devuelve el 7. Si vuelvo a cargar, me devuelve el 2, el 1, el string hola, etcétera. O sea, simplemente nos está devolviendo elementos random que estén dentro del arreglo que estemos pasando por allí. Y hasta ahora, eso es todo lo que está escrito sobre el helper arrays. Vamos a seguir en el otro video con el helper bootstrap.